El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la carretera comarcal mientras Sofía Herrera arrastraba los pies de vuelta a casa desde el colegio. A sus 9 años se movía con la silenciosa confianza de alguien que ya había sorteado más tormentas que la mayoría de los niños de su edad. Su mochila gastada colgaba pesadamente de sus pequeños hombros, llena de libros y, curiosamente, de un pequeño juego de herramientas envuelto en un paño viejo, un regalo de su tío Mateo. Sofía tarareaba suavemente para sí misma, pateando las piedras sueltas del arcén, cuando el reluciente Mustang GT negro captó su atención. No había estado allí esa mañana. Su elegante silueta parecía ahora extrañamente vulnerable, con el capó levantado y un hombre con un traje caro paseando a su lado, con el teléfono pegado a la oreja. «Me da igual la reunión que me esté perdiendo», decía el hombre, con la voz afilada por la frustración. «Estoy atrapado en la carretera comarcal 16 con un coche que no arranca, y al parecer ningún mecánico puede venir hasta dentro de unas horas». Sofía aminoró el paso, estudiando la escena con interés. El hombre parecía fuera de lugar en aquel paisaje rural de Segovia. Su traje a medida probablemente costaba más de lo que el tío Mateo ganaba en un mes en el taller. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado, e incluso desde la distancia, Sofía podía ver el brillo de un reloj caro en su muñeca mientras gesticulaba con frustración. «Bien, ya me las arreglaré yo solo», dijo antes de terminar la llamada y guardarse el teléfono en el bolsillo. Se giró hacia el motor, mirándolo como si la pura fuerza de voluntad pudiera arreglar lo que fuera que fallaba. Algo en su desamparo despertó en Sofía su natural deseo de ayudar. El tío Mateo siempre decía que el conocimiento no valía mucho si no lo compartías cuando la gente necesitaba ayuda. «Disculpe, señor», gritó Sofía, acercándose al coche con pasos medidos. «¿Tiene problemas con el coche?». Diego Mendoza se giró, con la sorpresa evidente en su rostro al percatarse de la pequeña figura que se dirigía a él. A sus 35 años había construido un imperio en el despiadado mercado inmobiliario de Madrid. La gente se acobardaba ante su perspicacia para los negocios, los competidores temían su nombre. Pero allí estaba, derrotado por un automóvil y abordado por una niña. «Solo un pequeño problema», respondió Diego con una sonrisa forzada. «Nada de qué preocuparse. No deberías irte a casa». Sofía se encogió de hombros, acercándose para echar un vistazo al motor. «Sé un par de cosas sobre coches. Mi tío es mecánico y me enseña cosas». Diego no pudo evitar reírse. «Es muy amable de tu parte, pero este es un vehículo de alto rendimiento. Necesita un profesional». «Tal vez», admitió Sofía, dejando su mochila en el suelo. «Pero los profesionales son solo gente que sabe qué buscar». Sin esperar permiso, se inclinó sobre el borde del coche, con cuidado de no manchar su ropa limpia del colegio con las sucias piezas del motor. Diego observó con una diversión que rápidamente se convirtió en asombro cuando los ojos de la niña se entrecerraron en concentración, escaneando el motor con una pericia sorprendente. «¿Cuándo empezó a dar problemas?», preguntó, toda seriedad ahora. «Hace unos 20 minutos el motor empezó a sobrecalentarse y luego simplemente se paró». Sofía asintió pensativamente. Notó un olor dulce como a sirope. Diego parpadeó. «Sí, de hecho, ¿cómo lo...?» «Es su sistema de refrigeración», le interrumpió Sofía, señalando un pequeño charco bajo el coche que Diego ni siquiera había notado. «¿Ve esa fuga? Su refrigerante se está escapando. Por eso se sobrecalentó». Diego la miró fijamente, luego al charco y de nuevo a la niña. Su confianza era desconcertante, sus conocimientos inexplicables. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. «9», respondió Sofía, buscando ya en su mochila. «Puede que tenga algo que pueda ayudar temporalmente. El tío Mateo me hace llevar un kit de emergencia». Mientras rebuscaba en su bolsa, Diego se tomó un momento para observarla de verdad. Era pequeña para su edad, con unos ojos inteligentes que parecían albergar una sabiduría que iba más allá de sus años. Su ropa estaba limpia pero gastada, sugiriendo medios limitados.
Su pelo rubio miel estaba recogido en una práctica coleta y tenía una mancha de suciedad en una mejilla que probablemente ni siquiera sabía que estaba allí. «Aquí», dijo triunfante, sacando un pequeño rollo de lo que parecía cinta especializada y un sobre de sellador para el sistema de refrigeración. «Esto puede parchearlo hasta que llegues a un mecánico de verdad. No aguantará para siempre, pero debería servirte para llegar a la ciudad». Diego se quedó sin palabras mientras Sofía procedía a localizar la fuga en la manguera del radiador y a aplicar el arreglo temporal con manos expertas. Trabajó con rapidez y método, explicando cada paso como si ella fuera la adulta y él el niño necesitado de educación. «Listo», dijo finalmente, limpiándose las manos con una pequeña toalla de su kit. «Espere unos 10 minutos antes de arrancar el motor. Tendrá que añadir un poco de agua para reponer el refrigerante que perdió». Diego se encontró siguiendo sus instrucciones, llenando el radiador con agua embotellada de su coche, mientras Sofía supervisaba con una expresión seria que casi le hizo sonreír a pesar de su frustración por la situación. «Soy Diego, por cierto», dijo extendiendo la mano con cierta torpeza. «Diego Mendoza». «Sofía Herrera», respondió ella, estrechándole la mano con una sorprendente firmeza. «Encantada de conocerle, señor Mendoza». Cuando sus manos se encontraron, algo captó la atención de Diego. Un destello de un rojo intenso en el dedo de Sofía. Un viejo anillo con una piedra de rubí, claramente demasiado grande para su pequeña mano, pero asegurado con lo que parecía un hilo enrollado alrededor de la banda para mantenerlo en su sitio. Por un momento, Diego sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Ese anillo? Algo en él le resultaba inquietantemente familiar, removiendo recuerdos que no podía captar del todo. «Es un anillo interesante», dijo, su voz repentinamente tensa. Sofía bajó la mirada, su expresión se suavizó. «Era de mi madre. Decía que era el símbolo de una promesa importante». Una sombra cruzó su rostro. «Murió el año pasado». «Lo siento», dijo Diego automáticamente, pero su mente corría a toda velocidad. ¿Por qué ese anillo parecía atraerle como una resaca? ¿Por qué mirarlo le oprimía el pecho con una extraña mezcla de pérdida y reconocimiento? El motor arrancó suavemente cuando lo intentaron, rompiendo el momento. Sofía sonrió con satisfacción mientras Diego permanecía distraído, incapaz de quitarse la sensación de que algo significativo acababa de ocurrir. Algo más allá de un simple encuentro en la carretera. «Deja que te lleve a casa», se ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. «Es lo menos que puedo hacer». Sofía dudó solo un instante antes de asentir. «Gracias, señor Mendoza. Sería un detalle». Mientras se alejaban del arcén, ninguno de los dos podía haber imaginado cómo este encuentro casual desentrañaría secretos enterrados durante 15 años, sacudiendo los cimientos de sus vidas y exponiendo verdades que gente poderosa se había esforzado por mantener ocultas. Mientras Diego llevaba a Sofía a casa, no podía dejar de mirar el anillo de rubí en su pequeño dedo. Cada vez que la luz del sol de la tarde captaba sus facetas, destellos de memoria jugueteaban en los bordes de su mente. «Ese anillo», dijo finalmente Diego, rompiendo el silencio. «Es bastante inusual. ¿De dónde lo sacó exactamente tu madre?» Sofía giró el anillo distraídamente, un hábito formado durante meses de llevar la reliquia de gran tamaño. Mamá nunca dijo exactamente, solo que una persona especial se lo dio para que lo guardara a buen recaudo, y que algún día podría entender por qué era importante. Diego agarró el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Puedo verlo más de cerca cuando paremos». Sofía asintió, curiosa por su interés, pero no alarmada. Había algo en la voz del señor Mendoza que sonaba casi vulnerable. Extraño para un hombre que claramente tenía todo lo que el dinero podía comprar. Cuando se detuvieron frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía Sofía, ella se quitó el anillo y se lo entregó a Diego. El hilo enrollado alrededor de la banda para que se ajustara a su pequeño dedo se deshizo ligeramente.
El tiempo pareció congelarse mientras Diego sostenía el anillo de rubí en la palma de su mano. La piedra de un rojo intenso estaba engastada en oro envejecido, con un distintivo trabajo de filigrana a lo largo de la banda. Diminutas enredaderas y hojas entrelazadas que sabía que formarían las iniciales OR si se examinaban de cerca. «Olivia de Benavides», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué?», preguntó Sofía. Diego miró el anillo con incredulidad. «Hace 15 años le di este mismo anillo a una niña en el hogar infantil Sol Brillante, una niña llamada Elena». Sus ojos se encontraron con los de Sofía, buscando. «Me prometí que volvería a por ella». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Sol Brillante, ese es el nombre que mamá mencionaba a veces. En sueños tenía pesadillas sobre ello». Diego le devolvió el anillo con cuidado. «Tu madre, Sara Jiménez, trabajaba allí». «Quizás era enfermera», confirmó Sofía. «Antes de adoptarme. Yo solo tenía 2 años, así que no recuerdo nada de aquello». La mente de Diego se aceleró con conexiones imposibles. El momento, el anillo, la coincidencia de su encuentro. Era demasiado. «Sofía, creo». Diego hizo una pausa, inseguro de cómo proceder. La vida de esta niña ya era suficientemente complicada sin sus alocadas teorías. «Creo que podría haber más en la historia de tu madre de lo que sabes. Y quizás en la mía también». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió de golpe y un hombre de unos 40 años salió corriendo, con el alivio dibujado en su rostro preocupado. «Sofía, ¿dónde has estado? Llegas 1 hora tarde y estaba a punto de llamar». Se detuvo, entrecerrando los ojos al ver el coche caro y el traje de Diego. «Tío Mateo, este es el señor Mendoza», explicó Sofía rápidamente. «Su coche se averió y le ayudé a arreglarlo. Me ha traído a casa». Mateo Jiménez evaluó a Diego con la cautela de alguien que había aprendido por las malas a no fiarse de las apariencias. «Ha sido amable por su parte», dijo finalmente, con un tono reservado. «Sofía tiene un don para los motores». Diego asintió, extendiendo la mano. «Es extraordinaria, me ha salvado hoy». Mientras se daban la mano, añadió: «De hecho, me gustaría hablar con ambos en algún momento sobre la madre de Sofía y dónde trabajaba antes». La expresión de Mateo se endureció ligeramente. «¿Por qué le interesaría eso a alguien como usted, señor Mendoza?». Diego buscó en su chaqueta, sacando una tarjeta de visita. «Es una larga historia, pero creo que podría ser importante para todos nosotros». Mientras Sofía y Mateo veían a Diego alejarse, el anillo de rubí se sintió de repente más pesado en el dedo de Sofía. No entendía por qué, pero de alguna manera supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Las manos de Diego temblaban ligeramente mientras insertaba su tarjeta de acceso en el ascensor privado de su rascacielos de Madrid. El encuentro con Sofía había desenterrado recuerdos que había pasado años enterrando bajo adquisiciones y márgenes de beneficio. Mientras el ascensor ascendía al piso 52, Diego cerró los ojos, permitiendo que el pasado lo inundara. Tenía 7 años de nuevo, de pie en el pasillo estéril de la mansión Benavides, escuchando a su padre adoptivo, Ricardo, decirle a su madre, Olivia: «El niño necesita disciplina, no mimos. Nos lo agradecerá cuando dirija la empresa algún día». Las puertas del ascensor se abrieron a su ático, todo líneas elegantes y lujo calculado. Diego se dirigió al bar y se sirvió una copa, sin darse cuenta de Victoria, hasta que ella carraspeó. «Ahí estás», dijo su prometida, elegante en su vestido de diseñador. Los Alcázar han llamado 2 veces por la propuesta de fusión, y la organizadora de la boda necesita la aprobación final de los arreglos florales. Diego apenas la oyó, con la mente fija en el anillo de rubí. «Victoria, ¿recuerdas que alguna vez mencionara el hogar infantil Sol Brillante?». Su ceja perfectamente arqueada se alzó ligeramente. «Ese caso de caridad en el que tu madre estuvo involucrada hace años, ¿por qué demonios importaría eso ahora?». Diego no respondió. En su lugar se dirigió a su estudio, donde guardaba una pequeña caja de madera escondida detrás de los premios de negocios.
Dentro estaba la única fotografía que tenía de Elena, una Polaroid descolorida de una niña de ojos brillantes cogiéndole la mano en el patio del orfanato. Él era un adolescente entonces, haciendo visitas a escondidas contra los deseos de su padre. «Prometí que volvería, Elena», susurró a la foto. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, mientras el tío Mateo preparaba una cena sencilla. «¿Por qué ese hombre rico estaba tan interesado en el antiguo trabajo de mamá?», preguntó Mateo, intentando sonar casual. Sofía giró el anillo de rubí. Reconoció el anillo. Dijo que le dio uno igual a una niña llamada Elena en Sol Brillante. Las manos de Mateo se detuvieron. «Tu madre nunca habló mucho de ese lugar. Solo dijo que cerró de repente y que fue entonces cuando te adoptó». Sofía cogió su mochila, sacando un diario gastado. «Después de que mamá muriera, encontré su diario. Mencionaba papeles en el banco y verdades que debían ser reveladas». Miró a su tío. «¿Crees que esto tiene algo que ver con el señor Mendoza?». La expresión de Mateo se ensombreció. «No lo sé, pero la gente rica como esa no suele interesarse por gente como nosotros sin una razón». «Parecía triste», dijo Sofía simplemente. Mientras tanto, Diego estaba accediendo al servidor del Grupo de Desarrollo Benavides, buscando cualquier mención del hogar infantil Sol Brillante. Lo que encontró le heló la sangre. Registros de adquisición de propiedades que mostraban que su padre había comprado el terreno del orfanato hacía 15 años, apenas unas semanas después de la última visita de Diego a Elena. Los registros oficiales decían que el orfanato cerró por dificultades financieras, pero un memorando interno revelaba que Ricardo Benavides había utilizado conexiones políticas para forzar el cierre, citando violaciones del Código de Construcción que parecían sospechosamente oportunas. Lo más inquietante era una nota manuscrita de su padre. «Todos los cabos sueltos atados, transferencias completas. No queda documentación». Diego se reclinó, los recuerdos chocando con esta nueva realidad. ¿Qué había hecho su padre? ¿Y por qué Sofía Herrera tenía el anillo de Elena? Mientras el amanecer rompía sobre Madrid, dos personas en circunstancias muy diferentes yacían despiertas con las mismas preguntas, sin darse cuenta de lo profundamente que sus vidas ya estaban entrelazadas, ni de lo peligrosa que se volvería su búsqueda de respuestas. Diego salió de la ducha. El agua caliente había hecho poco por aclarar su mente atribulada. El espacioso baño de su ático relucía con mármol y cromo, un testimonio de la riqueza que siempre se había sentido más como una jaula que como un privilegio. Limpió el vaho del espejo, mirando el reflejo de un hombre que apenas reconocía. La voz de Victoria llegó desde el dormitorio. «Diego, cariño, los Huntington acaban de confirmar para la cena de esta noche. Papá quiere discutir adelantar el anuncio de la fusión para que coincida con nuestra boda». Diego cerró los ojos. La palabra boda le golpeó como un golpe físico. Su compromiso había sido anunciado en los periódicos económicos, descrito como una unión de la realeza inmobiliaria. No importaba que ninguno de los dos lo hubiera elegido. Las familias Benavides y Alcázar lo habían orquestado todo, hasta el diamante de 6 quilates que se sentía como un grillete en el dedo de Victoria. «Necesito ocuparme de algo primero», respondió Diego, su voz resonando en el cavernoso baño. «Asunto de negocios. Siempre negocios», suspiró Victoria, con un rastro de genuina decepción en su voz que Diego fingió no oír. Se vistió rápidamente con otro traje impecable y se fue sin desayunar, indicando a su chofer que lo llevara a los archivos corporativos. Había una verdad enterrada en esos registros, y después de conocer a Sofía, no podía ignorarla más. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento abarrotado de Vallecas, Sofía se despertó con los sonidos del tío Mateo preparándose para el trabajo. El contraste no podía ser más marcado. Donde el ático de Diego ocupaba una planta entera con vistas que se extendían hasta el horizonte, su apartamento de 2 habitaciones apenas contenía sus modestas vidas. El techo tenía manchas de humedad, los electrodomésticos eran anticuados y los muebles habían sido amados más allá de su mejor momento.
Sin embargo, aquí había una calidez de la que carecía el lujoso hogar de Diego. Fotos de Sofía con Sara Jiménez cubrían las paredes. El primer día de colegio de Sofía, cumpleaños, navidades, momentos de alegría ordinaria capturados y preservados. «Buenos días, enana», dijo Mateo cuando Sofía entró en su pequeña cocina. «¿Hay huevos en la sartén? Hoy tengo doble turno, así que la señora Patel de al lado te echará un vistazo después del colegio». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Estás pensando en ese hombre de ayer, el del coche de lujo». Sofía asintió, tocando distraídamente el anillo de rubí. «Sabía cosas, tío Mateo, sobre mi madre, sobre de dónde vengo». El rostro curtido de Mateo se suavizó. «Tu madre te quería más que a nada, Sophie. Nada cambia eso». «Lo sé», dijo Sofía. «Pero ¿no crees que es raro que reconociera el anillo, que supiera lo de sol brillante?» Mateo suspiró, mirando su reloj. «Mira, después del trabajo, revisaremos juntos las cosas de tu madre. Quizás haya algo que se nos pasó». Cogió su gastada chaqueta de cuero y las llaves del coche. «Solo ten cuidado con gente como Mendoza. Los ricos viven en un mundo diferente al nuestro». Después de que Mateo se fuera, Sofía sacó de nuevo el diario de Sara, releyendo entradas que antes parecían crípticas, pero que ahora tenían un nuevo significado. No podía dejarla allí, no después de lo que escuché. Hay promesas por las que vale la pena arriesgarlo todo. Los papeles están a salvo ahora. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender, los necesitará para encontrar su camino de vuelta. Sofía se dirigió a la parte de atrás del diario, donde Sara había pegado una pequeña llave. Siempre había asumido que era decorativa, pero ahora se preguntaba si podría abrir algo más que recuerdos. Mientras tanto, Diego estaba sentado en la sala de archivos climatizada del Grupo de Desarrollo Benavides, rodeado de cajas de archivos antiguos. La mayoría de los ejecutivos habrían delegado esta tarea, pero él no confiaba en nadie para lo que estaba buscando. Pasaron horas antes de que lo encontrara. Una carpeta etiquetada como Adquisición Sol Brillante. Dentro había documentos de propiedad, solicitudes de zonificación y una única fotografía que le paró el corazón. El orfanato antes de la demolición, un edificio que había aparecido en sus sueños durante 15 años. Debajo de estos había un sobre sellado marcado como RB personal. Romper el sello de su padre se sintió como cruzar una línea de la que no podría volver. Pero Diego lo hizo de todos modos, volcando el contenido sobre la mesa. Certificados de nacimiento, papeles de adopción, una lista de nombres de niños con notas al lado. Potencial, no apto, transferido, caso especial. Y allí, rodeado con un bolígrafo rojo, Elena Rey, tratamiento especial según directiva de RB. El teléfono en su bolsillo vibró. Victoria de nuevo, recordándole la cena. Diego lo ignoró, sus manos temblaban mientras continuaba leyendo. Las piezas estaban encajando, formando una imagen tan perturbadora que apenas podía comprenderla. Su padre, el gran Ricardo Benavides, había orquestado algo más que acuerdos inmobiliarios. Había movido a niños como piezas de ajedrez, incluida una niña llamada Elena, que desapareció de todos los registros el mismo día que Diego le había dado el anillo de rubí. A medida que la comprensión se abría paso, Diego sintió algo que no había experimentado en años, rabia pura y sin filtrar. Fuera cual fuera el juego que su padre había estado jugando, Sofía Herrera estaba de alguna manera atrapada en medio de él. Y él también. En dos partes muy diferentes de la ciudad, Diego y Sofía llegaron simultáneamente a la misma decisión. Necesitaban respuestas, sin importar el coste. Los mundos que los habían separado durante tanto tiempo estaban a punto de colisionar. La pesada puerta de madera del primer Banco Nacional se abrió cuando Sofía y Mateo entraron la tarde siguiente. Mateo había salido temprano del trabajo, incapaz de concentrarse después de su conversación de esa mañana. «¿Estás segura de que esto es lo que tu madre quería decir?», susurró Mateo, mirando alrededor del vestíbulo con suelo de mármol con evidente incomodidad. Los bancos nunca lo habían tratado amablemente. Sofía asintió, agarrando el diario de Sara. La entrada dice, «La verdad encerrada en el primer Banco Nacional»,
y tenemos esta llave. Tiene que ser para una caja de seguridad. En el mostrador de atención al cliente, una gerente escéptica examinó su documentación, el certificado de defunción de Sara, los papeles de tutela de Mateo y la llave misma. «Esto es muy irregular», dijo la mujer, mirándolos por encima de sus gafas de leer. «Pero la documentación parece en orden. Síganme, por favor». Fueron conducidos a una sala privada con una pared de cajas de metal. Cuando la gerente insertó su llave junto con su llave maestra, la caja 1524 se abrió con un clic satisfactorio. «Les daré privacidad», dijo, dejándolos solos con el contenido. Mateo levantó la tapa para revelar un sobre manila, una pequeña caja de madera y una carta sellada dirigida a Sofía, con la letra de Sara. «Para ser abierta cuando encuentres tu camino de vuelta». Las manos de Sofía temblaban mientras rompía el sello. Mientras leía, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Mamá lo sabía», susurró. «Todo este tiempo ella sabía que yo no era quien pensaba que era». La carta revelaba que Sara había sido la enfermera jefe en el hogar infantil Sol Brillante. Una noche escuchó a Ricardo Benavides y al director discutir arreglos especiales para una niña llamada Elena. Temiendo por la seguridad de la niña, Sara la había cogido y había huido, cambiando sus nombres y comenzando una nueva vida lejos de Madrid. Dentro del sobre manila había papeles de adopción claramente falsificados y documentos originales que Sara había sacado de contrabando, incluido un certificado de nacimiento de Elena de Benavides, hija de Olivia y Ricardo Benavides. «Eso es imposible», exhaló Mateo. «Ricardo Benavides es uno de los hombres más ricos de España, y estás diciendo que es tu padre. ¿Por qué renunciaría a su propia hija?» Sofía miró fijamente el certificado de nacimiento, su mundo girando sobre su eje. «¿Y Diego? Si estos son sus padres también, entonces él es...» «Mi hermano», terminó Sofía, su rostro pálido. «Tu hermano, que de alguna manera te ha localizado después de todos estos años». La caja de madera contenía un último artículo, un recorte de periódico sobre la obra de caridad de Olivia de Benavides con huérfanos, con una nota manuscrita en el margen. «Nunca dejó de buscarte». Mientras Sofía y Mateo hacían su descubrimiento, Diego estaba sentado en su oficina privada en la Torre Benavides, mirando la pantalla de su ordenador con incredulidad. Sus investigadores habían enviado sus primeros hallazgos, registros de empleados de Sol Brillante que mostraban que Sara Jiménez había renunciado el mismo día que el orfanato cerró. Su carta de renuncia citaba preocupaciones éticas, pero una nota en su expediente la etiquetaba como poco cooperativa y responsabilidad potencial. Más inquietante era lo que sus investigadores no habían encontrado: ningún registro de lo que le sucedió a una niña llamada Elena después de que el orfanato cerrara. Era como si simplemente se hubiera desvanecido, su existencia borrada de todos los sistemas. Diego abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera casi idéntica a la que Sofía acababa de descubrir. Dentro había una fotografía descolorida de su madre, Olivia, sosteniendo a un recién nacido. La había encontrado escondida en su cómoda años atrás, pero nunca entendió su significado. En el reverso, con la elegante letra de su madre: Elena Isabel de Benavides, nacida a las 4:17 a.m., mi ángel perfecto. El intercomunicador sonó, sobresaltándolo. «Señor Mendoza, su padre está aquí para verle». Diego rápidamente devolvió la foto a su escondite. «Que pase». Ricardo Benavides entró en la oficina con la confianza de un hombre que era dueño del edificio, lo que técnicamente era. A sus 65 años seguía siendo imponente. Su pelo plateado y su traje a medida proyectaban poder y autoridad. «Diego», dijo, acomodándose en una silla sin esperar invitación. «Victoria me dice que has estado distraído. Algo sobre viejas adquisiciones de propiedades». El pulso de Diego se aceleró. Como lo sabía Victoria, mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. «Solo revisando nuestra historia. El proyecto Plaza del Sol me tiene pensando en lo que había antes».
Los ojos de Ricardo se entrecerraron ligeramente. La historia antigua no vale tu tiempo. El futuro de Desarrollo Benavides es lo que importa ahora. Tu futuro con victoria, asegurando nuestro legado. La palabra legado quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un nuevo significado para Diego. Pensó en Sofía, o Elena, y en el anillo que había sobrevivido a 15 años de secretos. «Por supuesto, padre», respondió Diego suavemente. «Solo algunos cabos sueltos que necesitaban atarse». Ricardo se levantó, enderezando su chaqueta. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, hijo. Concéntrate en lo que importa». Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. «Ah, y Diego, mantente alejado de Vallecas. Nada bueno salió nunca de ese barrio». Cuando la puerta se cerró detrás de Ricardo, Diego se quedó helado. Su padre sabía de Sofía, de su visita, de todo. El juego era más peligroso de lo que había imaginado, y Ricardo Benavides siempre había jugado para ganar. Pero por primera vez en su vida, también lo haría Diego. Diego no fue a casa esa noche. En su lugar, condujo a un hotel discreto en el centro, pagó una habitación en efectivo e hizo 3 llamadas. Una a un investigador privado de su confianza, una a su abogado personal y una al apartamento de Sofía. Cuando Mateo respondió, Diego habló rápidamente. «Necesito reunirme con usted y con Sofía. No en su casa, en algún lugar público, pero privado. Es sobre lo que encontraron hoy». «¿Cómo supo que encontramos algo?», preguntó Mateo, con la sospecha evidente en su voz. «Porque yo también encontré algo», respondió Diego, «y creo que todos estamos en peligro». Una hora más tarde se encontraron en una tranquila cafetería de Brooklyn. Sofía agarraba una pequeña mochila que contenía los documentos de Sara, con los ojos muy abiertos por las preguntas, mientras Diego se deslizaba en el reservado frente a ellos. «Creo que eres mi hermano», dijo Sofía de inmediato, omitiendo cualquier saludo. Diego asintió lentamente. «Y creo que Ricardo Benavides, nuestro padre, te ha estado ocultando durante 15 años. La pregunta es ¿por qué?». Mateo puso un brazo protector alrededor de los hombros de Sofía. La carta de Sara mencionaba algo sobre arreglos especiales para Elena, para Sofía. ¿Alguna idea de lo que significa? La expresión de Diego se ensombreció. «Mi padre no hace nada sin un propósito. Los niños de Sol Brillante no eran simplemente adoptados, eran seleccionados. Encontré una lista en los archivos de la empresa que categorizaba a los niños como si fueran inventario». «¿Para qué?», preguntó Mateo. «Aún no lo sé. Pero el momento del cierre del orfanato coincide con otra cosa. La reestructuración de Desarrollo Benavides en una empresa que cotiza en bolsa. Mi padre necesitaba un capital significativo para la expansión». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?». «En el mundo de los negocios y las herencias de alto riesgo, los linajes importan», explicó Diego, «especialmente para alguien tan obsesionado con el legado como Ricardo Benavides». La comprensión apareció en el rostro de Mateo. Un seguro la estaba manteniendo como un seguro. Diego asintió sombríamente. «O como palanca, o...». Dudó, el horror total de su sospecha todavía demasiado terrible para expresarlo. Sofía sacó la carta de Sara. «Mamá escribió que escuchó a Ricardo decir que yo necesitaba estar preparada para mi propósito, que algo estaba programado para suceder en mi 18º cumpleaños». Diego miró su reloj. «Eso es en menos de 9 años. Necesitamos saber qué estaba planeando». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Mateo. «Necesitamos pruebas, evidencia concreta que se sostenga contra el ejército de abogados que emplea mi padre. Mañana me reuniré con mi madre, Olivia. Ella debe saber algo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Mi madre biológica. ¿Puedo ir?». Diego negó con la cabeza. «Demasiado peligroso. Ricardo tiene gente vigilándola constantemente. Pero le hablaré de ti». Dudó, luego añadió en voz baja. «Nunca dejó de buscar, Sofía. Una vez encontré una caja entera de informes de investigadores privados en su armario». Sofía contuvo las lágrimas.
Todo este tiempo pensé... Una camarera se acercó, interrumpiendo el momento. Mientras servía café para los adultos y chocolate caliente para Sofía, Diego notó un sedán negro reducir la velocidad fuera de la ventana de la cafetería. «Tenemos que irnos», dijo bruscamente. «Ahora, por la parte de atrás». Mientras se apresuraban por la cocina y salían al callejón de atrás, Mateo agarró el brazo de Diego. «Mendoza, ¿en qué nos has metido?» Los ojos de Diego eran duros mientras veía a Sofía subir al viejo camión de Mateo. «En la verdad, y mi padre hará cualquier cosa para mantenerla enterrada». La luz de la mañana se filtraba por las vidrieras de la Catedral de la Almudena, mientras Diego esperaba en un rincón tranquilo, lejos de los turistas y los fieles. Este era el único lugar donde su madre podía reunirse con él sin el conocimiento de Ricardo. Su confesión semanal, proporcionando la coartada perfecta. Olivia de Benavides entró con unas grandes gafas de sol y un sombrero modesto, sin parecerse en nada a la socialité cuya foto adornaba las galas de caridad. A sus 58 años seguía siendo elegante, pero Diego notó el ligero temblor en sus manos mientras se sentaba a su lado. «Diego», susurró, «tu mensaje decía que era urgente». «La encontré, madre», dijo Diego simplemente. «Encontré a Elena». Olivia se congeló, su compostura se resquebrajó. «Eso es imposible. Ricardo dijo que...» «Murió», terminó Diego. «Otra de las mentiras de padre. Está viva. Sara Jiménez la cogió y la protegió todos estos años». Lágrimas se deslizaron bajo las gafas de sol de Olivia. «¿Mi bebé? ¿Dónde está? Está bien». «Ahora se llama Sofía. Tiene 9 años. Es brillante. Y tiene tus ojos», dijo Diego suavemente. «Y todavía tiene el anillo de rubí que le di». «¿Mi anillo?» Olivia se quitó los guantes, revelando un anillo de rubí idéntico. «Los anillos de mi abuela. Uno para cada gemela». ¿Gemela? El mundo de Diego volvió a inclinarse. Elena era una gemela. Olivia asintió lentamente. «Nunca lo supiste. Ricardo se aseguró de eso. Niñas idénticas, nacidas con 7 minutos de diferencia. Me dijo que la segunda bebé murió durante el parto. Estaba muy medicada. Para cuando estuve lo suficientemente lúcida como para cuestionar algo, había certificados de defunción, un pequeño funeral privado. ¿Por qué separaría a gemelas? ¿Por qué te quitaría a Elena, pero la mantendría escondida en sol brillante?» La voz de Olivia bajó aún más. «Seguro, control». El abuelo de Ricardo tenía una extraña obsesión con los gemelos. Creía que compartían una conexión especial. Cuando Ricardo descubrió que yo esperaba niñas idénticas, empezó a hacer arreglos. «¿Qué tipo de arreglos?», presionó Diego. «Un plan de respaldo». Ricardo construyó la empresa usando métodos que algún día podrían ser cuestionados. Necesitaba una forma de proteger su legado si tú alguna vez te volvías problemático. Apretó la mano de Diego. Elena era su contingencia, un clon genético tuyo, criada por separado pero bajo su control, lista para reemplazarte si fuera necesario. Diego se sintió físicamente enfermo. Y la otra gemela, Isabel. No sé qué le pasó. Ricardo dijo que murió, pero después de lo que me has contado sobre Elena... Un sacristán pasó cerca, haciendo que Olivia se tensara. «No puedo quedarme más tiempo. Ricardo vigila mis movimientos». Pero Diego, su agarre se hizo más fuerte. «Ten cuidado. Hay más en esto de lo que incluso yo sé. Ricardo guarda una bóveda privada en su oficina. Lo que sea que estés buscando está allí». Mientras se levantaba para irse, Diego preguntó: «¿La conocerás a Sofía?» La compostura de Olivia finalmente se rompió. Un sollozo escapó de ella. «Más que nada, pero no hasta que esté a salvo, no hasta que todos estemos a salvo de Ricardo». Más tarde esa tarde, Ricardo Benavides convocó a su hijo al piso ejecutivo de la Torre Benavides. Cuando Diego entró en la opulenta oficina, Ricardo estaba viendo un video de vigilancia en su ordenador. «Interesante elección de lugar de reunión esta mañana», dijo Ricardo, girando la pantalla para mostrar a Diego y Olivia en la catedral.
¿te importaría explicar por qué estás molestando a tu madre con cuentos de hadas sobre niños muertos? Diego se dio cuenta con perfecta claridad de que el juego había cambiado. Su padre no solo estaba ocultando secretos, era peligroso, y en algún lugar de la ciudad, Sofía podría estar en grave peligro también. «Tenemos que movernos», dijo Diego a su teléfono, paseando por el baño ejecutivo al que se había retirado después de la confrontación con su padre. «Ricardo sabe que encontré a Sofía. Nos está vigilando a ambos». «¿Qué dijo exactamente?». La voz de Mateo crujió a través de la línea. «Lo suficiente para dejar claro que tiene ojos en todas partes», respondió Diego, revisando debajo de los cubículos del baño para asegurarse de que estaba solo. «También aprendí algo de mi madre. Sofía, Elena, tenía una hermana gemela llamada Isabel. Ricardo le dijo a Olivia que la bebé murió al nacer, pero después de todo lo demás que ha mentido». Hubo una larga pausa antes de que Mateo hablara. «¿Me estás diciendo que podría haber otra niña por ahí? ¿Otro niño que escondió?» «No lo sé, pero necesito acceder a la bóveda privada de mi padre. Esta noche. ¿Puede Sofía quedarse en algún lugar seguro?» «Mi primo en Guadalajara. La llevaré allí ahora». Mateo dudó. Mendoza, mi compañero de servicio, Daniel, el hermano de Sara, murió investigando Sol Brillante hace 10 años. «Accidente de coche», lo llamaron. Siempre pensé que era sospechoso, pero Sara me rogó que lo dejara pasar por el bien de Sofía. La sangre de Diego se heló. «Daniel Jiménez, vi su nombre en un informe de seguridad que mi padre guarda sobre sus enemigos. Ricardo ha estado siguiendo a tu familia durante años». «Esto es más grande que solo Sofía, ¿verdad?», preguntó Mateo, su voz sombría. «Creo que mi padre ha estado manipulando vidas durante décadas», confirmó Diego. «Y creo que Sofía es solo la punta del iceberg». Esa noche, Ricardo Benavides asistió a una gala de caridad, dándole a Diego su oportunidad. Usando su tarjeta de acceso ejecutivo, entró en la suite de la oficina privada de su padre después de horas. La bóveda estaba oculta detrás de un cuadro, un retrato familiar donde Ricardo posaba orgulloso con Diego y Olivia, su mano posesivamente sobre el hombro de Diego. La combinación le llevó 3 intentos. La fecha de nacimiento de Ricardo falló, al igual que la fecha de fundación de la empresa. Por una corazonada, Diego probó el día en que fue adoptado formalmente por la familia Benavides. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había pilas de documentos organizados en archivos meticulosos. Diego fotografió todo con su teléfono, trabajando rápidamente a través de carpetas etiquetadas como adopciones especiales, investigación genética y activos de contingencia. Lo que encontró le revolvió el estómago. Ricardo había orquestado docenas de adopciones de varios orfanatos, seleccionando niños con rasgos y potencial específicos. Lo más inquietante era un archivo titulado Estudios sobre gemelos, que contenía investigaciones sobre gemelos idénticos criados por separado, probando los límites de la influencia genética frente al entorno. Una carpeta marcada como Sucesión Benavides contenía la evidencia más condenatoria. Planes detallados para el futuro de Sofía, incluyendo preparativos para insertarla en la empresa si Diego alguna vez se convertía en una responsabilidad. Había horarios para su educación, condicionamiento psicológico, incluso procedimientos médicos planeados para su adolescencia. Y debajo de todo, una carpeta final etiquetada como Isabel, que contenía solo un certificado de defunción y una única fotografía de un bebé. En el reverso, escrito con la precisa caligrafía de Ricardo: muestra de tejido criopreservada almacenada en Investigación Médica Benavides, código de acceso 77-29-ER. El teléfono de Diego vibró con un mensaje de Mateo. Hombre en sedán negro vigilando el apartamento. Salimos por la parte de atrás. A salvo ahora. ¿Dónde estás? Cuando Diego comenzaba a responder, la luz de la oficina se encendió de repente. Levantó la vista y encontró a Victoria de pie en la puerta. Su vestido de noche sugería que había venido directamente de la gala. Sabía que estabas ocultando algo, dijo fríamente. ¿Qué estás haciendo exactamente, Diego? Se guardó el teléfono en el bolsillo. No lo entenderías.
Ella se acercó lentamente, observando la bóveda abierta y los archivos esparcidos. «Pruébame, porque ahora mismo soy tu única opción. Tu padre envió a su equipo de seguridad a buscarte hace 10 minutos». Diego estudió su rostro, buscando engaño. Victoria había sido parte de su vida durante años, su compromiso un acuerdo de negocios que ninguno de los dos había elegido, pero nunca había sabido realmente dónde residían sus lealtades. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó. La compostura perfecta de Victoria se resquebrajó ligeramente. «Porque he visto lo que Ricardo le hace a la gente que se interpone en su camino, y porque estoy cansada de ser otro activo en la cartera de Benavides». Miró su anillo de compromiso de diamantes. «Ambos hemos sido peones, Diego, solo que yo me di cuenta antes». Desde el pasillo llegó el sonido de voces y pasos. Diego tenía segundos para decidir. «Mi padre ha estado manipulando la vida de los niños, incluidas mis hermanas. Hermanas, en realidad, gemelas. Ha estado experimentando con investigación genética, separando familias. Va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar». Victoria asintió una vez, decidida. «Toma el ascensor de servicio hasta el sótano. Les diré que te vi dirigiéndote a la azotea». Se quitó los tacones. «Vete ahora». Mientras Diego corría por el pasillo de servicio, con los archivos bajo el brazo y el teléfono en la mano, se dio cuenta de que las líneas de batalla se estaban trazando. Ricardo Benavides había pasado décadas construyendo su imperio sobre secretos y manipulación, pero ahora una alianza improbable se estaba formando para derribar ese imperio. Un mecánico de barrio, una niña huérfana, una socialité reacia y el hijo que finalmente había descubierto la verdad. La pregunta era si podrían sobrevivir lo suficiente para exponerla. Diego se encontró con Mateo y Sofía en una cafetería abierta toda la noche en Guadalajara, con el rostro demacrado por su ajustada escapada. El asiento de vinilo crujió cuando se deslizó, colocando una memoria USB sobre la mesa. «Todo lo que encontré en la bóveda de mi padre», explicó, su voz baja, «incluyendo esto». Deslizó una fotografía sobre la mesa, la foto de la bebé Isabel. Sofía la miró, sus pequeños dedos trazando el rostro de la niña. «Mi gemela», susurró. «Mamá nunca me lo dijo». «Puede que no lo supiera», dijo Mateo suavemente. «Sara te cogió y huyó. No habría tenido tiempo de investigarlo todo». Diego asintió. «Por lo que encontré, Ricardo os separó inmediatamente después de nacer. Le dijo a Olivia que Isabel murió mientras te colocaba en secreto a ti, Elena, en Sol Brillante, donde podía supervisar tu desarrollo». «¿Pero por qué?», preguntó Sofía, la pregunta que los había atormentado a todos. Diego dudó, mirando a Mateo. ¿Cuánto debería saber una niña de 9 años sobre la oscuridad que había moldeado su vida? Mateo entendió la mirada. «Sophie, ¿por qué no vas a elegir una canción en la gramola?». Una vez que Sofía estuvo fuera del alcance del oído, Diego habló rápidamente. «Ricardo ha estado llevando a cabo algún tipo de experimento retorcido. Los archivos mencionan material genético idéntico criado en entornos controlados frente a variables. Hay evaluaciones psicológicas, pruebas de inteligencia, incluso procedimientos médicos programados para su adolescencia». «¿Qué clase de enfermo?». Mateo se detuvo. «Y Isabel, la otra gemela». La voz de Diego bajó aún más. «El certificado de defunción parece legítimo, pero hay una referencia a muestras de tejido preservadas. Creo que Ricardo puede haber recolectado material genético de la gemela fallecida para algún tipo de investigación. Hay conexiones con un centro médico propiedad de las subsidiarias de Benavides». «Tenemos que ir a la policía», insistió Mateo. «¿Con qué documentos que robé contra uno de los hombres más poderosos de España?». Diego negó con la cabeza. «Necesitamos pruebas irrefutables y testigos dispuestos a testificar. La antigua directora del Hogar Infantil Sol Brillante podría saber algo, la doctora Margarita Invierno». Mateo asintió. «Sara la mencionó. Lo último que supe es que se mudó a Bilbao después de que el orfanato cerrara». Sofía regresó, deslizándose de nuevo en el reservado.
¿Sabíais que el anillo de rubí tiene un secreto?, preguntó, girando la banda hasta que hizo clic, revelando un diminuto compartimento en el engaste. Dentro había un microfilm no más grande que una uña. Ambos hombres miraron asombrados mientras Diego lo extraía con cuidado. «Necesito encontrar una manera de leer esto», dijo. «Podría ser la clave de todo». Horas más tarde, en una copistería 24 horas, se acurrucaron alrededor de un lector de microfichas mientras la pequeña película revelaba sus secretos. Un libro de contabilidad de pagos, fechas y nombres en clave, todo conectado con algo llamado Proyecto Géminis. Lo más impactante era la firma al final de cada autorización: Ricardo Benavides. «Es un registro de sobornos», se dio cuenta Diego. Pagos a funcionarios que miraron para otro lado cuando Ricardo adquirió terrenos cerrando orfanatos. Pagos a médicos que falsificaron certificados de defunción. Incluso pagos para suprimir investigaciones. Mateo señaló una entrada. «T. Jiménez, neutralizado, 50.000 euros». «Dios mío», exhaló, «pagó para que mataran al hermano de Sara». Sofía, que había estado callada todo el tiempo, habló de repente. «Hay un nombre aquí que se repite. ¿Quién es Victoria Alcázar?» La sangre de Diego se heló. «Mi prometida, y según esto, ha estado informando de mis actividades a mi padre durante años». Mientras el amanecer rompía en el horizonte, 3 personas unidas por secretos y mentiras formaron un nuevo plan, uno que los liberaría a todos o lo destruiría todo en el proceso. La ceremonia de inauguración de la Plaza del Sol estaba pegada en todas las secciones de negocios de Madrid. Anuncios a toda página proclamaban: Grupo de Desarrollo Benavides revitaliza propiedad histórica. Gala benéfica e inauguración sábado a las 19, Green Arch. Diego miró el anuncio durante el desayuno en su nuevo escondite, una pequeña cabaña en la propiedad del primo de Mateo en la Sierra de Guadarrama. Durante 3 días habían elaborado estrategias, reunido pruebas y contactado cuidadosamente con posibles aliados. «Es perfecto», dijo Diego, rodeando la fecha. «Todos los principales medios de comunicación estarán allí. Padre ha invitado a funcionarios de la ciudad, líderes empresariales, incluso al presidente de la comunidad». Sofía levantó la vista de su cuaderno, donde había estado organizando sus hallazgos. «¿Quieres exponerlo públicamente en su propio evento?» Mateo frunció el ceño. «Es arriesgado. La seguridad será estricta». «Por eso necesitamos ayuda», respondió Diego, extendiendo un plano dibujado a mano del lugar. «He estado en contacto con la doctora Invierno. Está dispuesta a testificar sobre lo que sucedió en Sol Brillante, los niños seleccionados para una colocación especial, los registros que desaparecieron». «¿Podemos confiar en ella?», preguntó Mateo. «Ella dirigía ese lugar». «Fue otro peón», dijo Diego. «Ricardo la amenazó con su licencia médica si no cooperaba. Ha estado viviendo con la culpa durante 15 años». Sofía señaló las pruebas del microfilm. «Y Victoria te ha estado espiando todo este tiempo». La expresión de Diego se tensó. «En realidad, ya no estoy tan seguro». Sacó su teléfono y les mostró un mensaje de texto. «Encontré algo en el correo privado de Ricardo. Conocerte no fue un accidente. Él planeó la avería de tu coche cerca de la ruta escolar de Sofía. La ha estado vigilando durante años. Ten cuidado». B. «¿Crees que está cambiando de bando?», preguntó Mateo escépticamente. «Creo que es tan víctima de la manipulación de mi padre como cualquiera», respondió Diego. «Y tiene el acceso que necesitamos». El plan que formularon fue audaz. Victoria se aseguraría de que Diego fuera añadido a la lista de oradores de la ceremonia, un anuncio sorpresa de su compromiso y futuro papel como CEO. Mateo, haciéndose pasar por personal del evento, aseguraría sus necesidades técnicas. La doctora Invierno llegaría con la documentación de los planes de Ricardo para el orfanato. Y Sofía, su arma secreta, permanecería oculta hasta el momento perfecto. «¿Qué hay de mi otra hermana?», preguntó Sofía en voz baja. «Isabel». Diego dudó. «He localizado las instalaciones donde se almacenan las muestras genéticas.
Después de la ceremonia, una vez que Ricardo esté expuesto, tendremos la autoridad legal para investigar a fondo. Al anochecer del día anterior a la ceremonia, hicieron sus preparativos finales. Se distribuyeron teléfonos desechables, se establecieron planes de respaldo, se aseguró la evidencia en múltiples ubicaciones. «Si algo me pasa», le dijo Diego a Mateo, «asegúrate de que Sofía llegue a Olivia. Se está quedando en el Hotel Palace bajo su apellido de soltera, Wilson». Mateo asintió sombríamente. «Y si algo le pasa a Sofía o a mí, quemas todo el imperio Benavides hasta los cimientos». Sofía, que había estado inusualmente callada, habló de repente. «Pase lo que pase mañana, estaremos juntos, ¿verdad? Después de que todo termine». Los dos hombres intercambiaron miradas. El peso de lo que intentaban hacer se cernía pesadamente entre ellos. Estaban a punto de desafiar a uno de los hombres más poderosos de España, un hombre que había orquestado asesinatos, manipulado vidas y enterrado secretos durante décadas. «Sí», prometió Diego, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Cuando esto termine, no más secretos, no más escondites. Seremos una familia de verdad». Mientras se acurrucaban sobre sus planes finales, ninguno de ellos notó el sedán negro que pasaba lentamente por el largo camino de entrada de la cabaña, ni la lente de la cámara que capturaba sus siluetas en la ventana. El gran salón de baile del Hotel Palace brillaba con la élite de Madrid. Candelabros de cristal proyectaban un brillo dorado sobre las mesas adornadas con centros de rosas blancas y detalles dorados. Una enorme pancarta se extendía por el escenario. «Plaza del Sol, iluminando el futuro de Madrid». Diego se ajustó la pajarita en el espejo del baño, con Victoria a su lado, retocándose el maquillaje. «La seguridad está registrando a todo el mundo en la puerta», susurró. Ricardo añadió guardias extra después de ese mensaje que te envié. «¿Está Mateo en posición?». Diego preguntó. Victoria asintió. «Entrada de servicio como estaba previsto. La doctora Invierno llegó hace 10 minutos. Está en la mesa 7. Y Sofía, con tu madre en la suite del hotel, esperando la señal». Victoria dudó. «Diego, Ricardo parece diferente esta noche, más agitado de lo que nunca le he visto». El teléfono de Diego vibró con un mensaje de Mateo. «Algo va mal. La seguridad pide una segunda identificación. Plan B». Antes de que Diego pudiera responder, la puerta del baño se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad estaban allí, con auriculares en su sitio. «Señor Mendoza, su padre solicita su presencia en el backstage inmediatamente». Diego intercambió una mirada con Victoria. Esto no era parte del plan. En el backstage, Ricardo Benavides estaba de pie revisando tarjetas de notas, impecable en su smoking. Cuando vio a Diego, despidió a sus asistentes con un gesto. «Hijo», dijo, su voz inquietantemente tranquila. «Pensé que podríamos tener una charla de padre a hijo antes de las festividades». Le entregó a Diego un vaso de whisky. «Por los nuevos comienzos». Diego no bebió. «¿De qué se trata esto, padre?». La sonrisa de Ricardo no llegó a sus ojos. «Sabes, cuando te adopté, la gente dijo que era un tonto. ¿Por qué no tener mi propio hijo biológico? ¿Por qué criar al hijo de otro hombre?». Rodeó a Diego lentamente. «Pero vi potencial en ti. Con el moldeado adecuado, la presión adecuada, podrías convertirte exactamente en lo que necesitaba». «Un sucesor», dijo Diego secamente. «Una extensión», corrigió Ricardo. «¿De mi visión? ¿De mi legado?». Dejó su propio vaso intacto. «Así que imagina mi decepción cuando mi hijo empieza a escabullirse, reuniéndose con huérfanos y enfermeras en desgracia, desenterrando historia antigua». «Lo sé todo», dijo Diego, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Sobre Elena e Isabel, sobre lo que hiciste». Ricardo se encogió de hombros. «Lo que hice fue proteger mis intereses. Los negocios requieren planes de contingencia». «Eran niñas, tus propias hijas». «Eran activos», replicó Ricardo fríamente. «Como lo eres tú, como lo es esa encantadora pequeña mecánica con la que te has estado escondiendo». Diego sintió hielo en sus venas. «¿Si has tocado a Sofía?».
Sofía. Ricardo se rió. Ah, ¿te refieres a Elena? No, está bastante a salvo por ahora. Miró su reloj. La ceremonia comienza en 5 minutos. Tienes una elección, Diego. Estar a mi lado como estaba previsto, anunciar tu compromiso con Victoria, aceptar tu papel como heredero de Desarrollo Benavides, o ver cómo todo lo que has construido se desmorona. Tú eres el que va a caer, respondió Diego, dirigiéndose hacia la puerta. Las siguientes palabras de Ricardo lo detuvieron en seco. ¿Te contó tu madre alguna vez por qué te elegí específicamente a ti para adoptar de entre todos los huérfanos disponibles? Diego se giró lentamente. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Ricardo era escalofriante. Sigue adelante con tu pequeño plan de exposición esta noche y descubrirás cuán profundos son los secretos de la familia Benavides, incluso los que no sabes que estás guardando. La voz del presentador resonó por los altavoces. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida al visionario detrás de la Plaza del Sol, el señor Ricardo Benavides. Los aplausos llenaron el salón de baile mientras Ricardo Benavides subía al escenario, su imponente presencia atrayendo todas las miradas. Diego se deslizó de nuevo entre la multitud, buscando frenéticamente a Victoria. La encontró cerca de la entrada de servicio, con el rostro tenso. «Ricardo lo sabe», susurró Diego. Amenazó a Sofía. Victoria le metió una pequeña memoria USB en la palma de la mano. «Entonces no tenemos nada que perder». Descargué sus correos electrónicos privados, comunicaciones con médicos sobre pruebas genéticas, informes de vigilancia sobre Sofía. Está todo aquí. El sonido de la voz de Ricardo llenó la sala. Orgulloso de anunciar la Plaza del Sol, un desarrollo revolucionario que revitalizará este barrio histórico. Diego localizó a la doctora Invierno en su mesa. Sus ojos se encontraron con los suyos con un ligero asentimiento. Mateo se había posicionado cerca de los controles audiovisuales, vestido con un uniforme de catering. Todo estaba en su sitio a pesar de las advertencias de Ricardo. «Y ahora», continuó Ricardo, «me gustaría invitar a mi hijo, Diego Mendoza, a unirse a mí para anunciar un nuevo y emocionante capítulo para nuestra familia y empresa». El foco de luz encontró a Diego. Mientras caminaba hacia el escenario, el tiempo pareció ralentizarse. Años de manipulación, mentiras y verdades ocultas habían llevado a este momento. Cualquier secreto que Ricardo tuviera sobre él no podía ser peor que la verdad que ya habían descubierto. «Gracias, padre», dijo Diego tomando el micrófono. Su voz se mantuvo firme a pesar de su corazón acelerado. Antes de hablar de la Plaza del Sol, me gustaría compartir algo sobre la historia de la propiedad. La sonrisa de Ricardo se tensó casi imperceptiblemente. Hace 15 años, continuó Diego, un orfanato llamado Hogar Infantil Sol Brillante se encontraba en este sitio. Fue cerrado repentinamente, los niños dispersados y todos los registros de su existencia casi borrados. Murmullos se extendieron por la multitud. Una de las pantallas de video detrás de ellos parpadeó mientras Mateo subía las pruebas que habían reunido. «Recientemente descubrí por qué», dijo Diego. «El orfanato fue parte de una operación de décadas para manipular la vida de los niños para beneficio personal, ventaja corporativa y experimentos perturbadores». Ricardo dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia el micrófono. «Mi hijo claramente no está bien». «Tengo pruebas», interrumpió Diego, señalando las pantallas que ahora mostraban documentos de la bóveda de Ricardo. Estos archivos muestran cómo Ricardo Benavides separó a 2 hijas gemelas al nacer, declarando a una muerta mientras monitoreaba en secreto a la otra. Gritos ahogados resonaron por el salón de baile. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Al fondo de la sala se desató una conmoción cuando Olivia de Benavides entró, con Sofía a su lado, ambas con anillos de rubí idénticos. «Me gustaría presentar a Sofía Herrera», anunció Diego. «Nacida como Elena de Benavides, hija de Olivia y Ricardo Benavides, y mi hermana». Ricardo se abalanzó sobre el micrófono.
Seguridad, corten el video. Es demasiado tarde, Ricardo. Llegó una voz de entre la multitud. Sara Jiménez estaba allí, pálida pero decidida, apoyada por Mateo. No morí en ese accidente de coche. Tus hombres fallaron. La sala estalló en caos. Los flashes de las cámaras destellaron mientras Sofía corría hacia Diego, mientras los guardias de seguridad miraban a Ricardo, sin saber qué órdenes seguir. Salvé a Elena cuando escuché tus planes para ella, continuó Sara, dirigiéndose directamente a Ricardo. Criarla por separado como reemplazo de Diego si alguna vez te decepcionaba, usarla para tu retorcida investigación genética. Olivia dio un paso adelante, su voz cortando el ruido. Es verdad. Ricardo me dijo que nuestra segunda hija murió al nacer. Ha estado mintiendo durante 15 años. El rostro de Ricardo se contorsionó de furia. No sabéis nada. Todo lo que hice fue por esta familia, por nuestro legado. Se volvió hacia Diego. Crees que has ganado, has destruido todo, incluyéndote a ti mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te elegí para adoptar? Mírate, Diego. Mira a tu madre. El parecido no es una coincidencia. Mientras la verdad se dibujaba en el rostro de Diego, la risa de Ricardo fue hueca. Así es. Olivia no era solo mi esposa, era tu tía biológica. Tu verdadera madre era su hermana, lo que te convierte en un Benavides de sangre desde el principio. Solo otra pieza en mi gran diseño. El salón de baile quedó en silencio tras la revelación de Ricardo. Los periodistas se quedaron helados, las cámaras seguían destellando, pero capturando un momento de conmoción colectiva. Diego se tambaleó ligeramente, su mano encontrando el hombro de Sofía como apoyo mientras las implicaciones se abatían sobre él. «Estás diciendo que soy...» comenzó Diego. «Un Benavides de sangre», terminó Ricardo, una sonrisa retorcida en su rostro. «Sobrino de Olivia. Su hermana, Margarita, murió en el parto. Eras el candidato perfecto para mis planes. Sangre de nuestra sangre, pero criado bajo mi completo control». Olivia se acercó a Diego, con lágrimas corriendo por su rostro. «No lo supe durante años, Diego. Cuando descubrí la verdad sobre tu madre, mi hermana, Ricardo amenazó con enviarte lejos si alguna vez te lo decía». La doctora Invierno se adelantó desde la multitud. «Puedo confirmar esto. Desarrollo Benavides no solo adquiría orfanatos, sino que diseñaba situaciones para crear huérfanos cuando era necesario. La muerte de Margarita Wilson no fue un accidente». Un periodista gritó: «Está acusando a Ricardo Benavides de asesinato». Antes de que Ricardo pudiera responder, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Agentes de la UCO inundaron la sala, liderados por una mujer de rostro severo que se acercó al escenario. «Ricardo Benavides», anunció, «está usted detenido por fraude, falsificación de documentos, soborno de funcionarios públicos y conspiración». El rostro de Ricardo perdió todo el color mientras dos agentes se movían para flanquearlo. «No tenéis nada», balbuceó. «Ninguna prueba que se sostenga en un tribunal». Victoria dio un paso adelante, su vestido de diseñador incongruente con su expresión resuelta. «Lo tienen todo, Ricardo. Mientras estabas centrado en Diego, he estado cooperando con la UCO durante meses. Las cuentas offshore de Desarrollo Benavides, los sobornos a funcionarios municipales, los certificados de defunción falsificados, incluyendo el de Isabel de Benavides». Sofía jadeó. «Mi hermana gemela». La expresión de Victoria se suavizó al mirar a la niña. «Isabel no murió al nacer. Fue adoptada por la familia Alcázar, mi familia. No lo supe hasta el año pasado, cuando mi padre reveló la verdad en su lecho de muerte». La revelación se extendió por la multitud atónita. Los fotógrafos capturaron el rostro de Ricardo mientras la comprensión se abría paso. «¿Tú?» comenzó. «Isabel de Benavides», confirmó Victoria. «Tu hija, la que pensabas que podías controlar a través de mi compromiso con Diego. Otro peón en tu retorcido juego». Mientras los agentes se llevaban a Ricardo, los periodistas se abalanzaron, gritando preguntas. El salón de baile se sumió en el caos.
los equipos de cámara empujando para capturar cada momento del espectacular colapso del Imperio Benavides. Afuera, las furgonetas de noticias se alineaban en la calle. Por la mañana, los titulares resonarían en todo el país. Imperio inmobiliario Benavides construido sobre fraude y secretos familiares. Los mercados abrirían con las acciones del Grupo de Desarrollo Benavides en caída libre. Los socios se distanciarían, los contratos se cancelarían y décadas de relaciones comerciales se disolverían de la noche a la mañana. Los días pasaron en un torbellino de entrevistas policiales, declaraciones legales y frenesí mediático. Diego, Olivia, Sofía y Victoria se retiraron a una propiedad aislada en el campo, protegidos de la prensa por guardias de seguridad que Mateo había investigado personalmente. Una semana después de la gala, se reunieron en la sala de estar mientras las noticias informaban de nuevas investigaciones. La Junta Directiva de Desarrollo Benavides había votado por unanimidad eliminar el nombre de Ricardo de la empresa. Los proyectos se paralizaron, incluida la Plaza del Sol. La UCO había ampliado su investigación a Investigación Médica Benavides, donde se había descubierto evidencia inquietante de experimentación genética. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía, acurrucada junto a Olivia en el sofá. La semana pasada había traído lazos tentativos entre madre e hija, fortalecidos por el trauma compartido y la curación. Diego miró por la ventana el tranquilo paisaje, tan diferente del horizonte de Madrid que había definido su vida. La empresa será reestructurada bajo supervisión judicial. La mayoría de los activos probablemente serán liquidados para pagar indemnizaciones. ¿Y Ricardo?, preguntó Mateo desde su posición junto a la puerta, todavía protegiéndolos instintivamente a todos. «Prisión sin fianza», respondió Diego. «Demasiada gente influyente se está distanciando, ofreciendo pruebas a cambio de inmunidad. Sus propios miembros de la Junta están testificando en su contra». Sara, que había estado observando en silencio desde un sillón, habló. «¿Y tú, Diego? ¿Qué harás ahora que todo el mundo sabe la verdad sobre tu nacimiento?». Era la pregunta que Diego se había estado haciendo a sí mismo desde esa noche. Su identidad, su pasado, su futuro, todo se había construido sobre las mentiras de Ricardo. «Todavía no lo sé», admitió. «Pero por primera vez en mi vida puedo decidir. Todos podemos». Al caer la noche, la improbable familia se sentó junta, unida no por las manipulaciones de Ricardo, sino por su determinación compartida de reclamar sus vidas de su sombra. El imperio que había construido a través de décadas de control y engaño se había derrumbado en una sola noche. Pero de sus ruinas, algo más valioso estaba empezando a surgir: verdad, libertad y la oportunidad de una conexión genuina. Los anillos de rubí que tanto Sofía como Victoria llevaban, una vez símbolos de los retorcidos planes de Ricardo, ahora representaban algo diferente: una familia encontrando su camino de vuelta el uno al otro contra viento y marea. 6 meses pasaron como el cambio de las estaciones, gradual pero transformador. El escándalo de Benavides se había desvanecido de las portadas de los periódicos, pero seguía resonando en los círculos empresariales y legales. Ricardo permanecía en prisión, a la espera de juicio, su imperio desmantelado pieza por pieza bajo supervisión judicial. En una fresca mañana de otoño, Diego se encontraba frente a la propiedad vallada donde una vez estuvo el hogar infantil Sol Brillante. El equipo de construcción estaba inactivo, el proyecto de la Plaza del Sol permanentemente detenido. Un cartel de «Se vende» se balanceaba suavemente con la brisa, el logotipo de Desarrollo Benavides llamativamente ausente. «¿Un céntimo por tus pensamientos?», preguntó Mateo, uniéndose a él en la valla. Diego sonrió. Estaba pensando en el propósito, cómo todo aquí se construyó sobre el control y la manipulación. Quiero crear algo diferente. «Ahora tienes la oportunidad», respondió Mateo. «El acuerdo te dio recursos, incluso después de los pagos de restitución». Las secuelas legales habían sido complejas. Aunque Diego no tenía responsabilidad por los crímenes de Ricardo,
había renunciado voluntariamente a la mayor parte de su herencia Benavides para establecer un fondo de compensación para las víctimas. El tribunal, sin embargo, le había otorgado el control de varios activos no contaminados, suficientes para empezar de nuevo sin la sombra de la riqueza de su padre. «He estado hablando con el ayuntamiento», dijo Diego. «Están abiertos a recalificar esta propiedad para uso comunitario en lugar de comercio de lujo, con la propuesta adecuada». Mateo asintió, la comprensión apareciendo en su rostro. «Un centro comunitario. Quizás con un programa de formación para chicos que salen de la tutela». «Exactamente, habilidades técnicas, tutoría, servicios de apoyo». Diego se volvió para mirar a su amigo. «Me vendría bien alguien que sepa de motores para dirigir el programa de automoción». Mateo se rió. «¿Me estás ofreciendo un trabajo, Mendoza?» «Jiménez», corrigió Diego. «Lo cambié legalmente la semana pasada. Sara me dio un hogar cuando no tenía por qué. Parecía correcto honrar eso». Caminaron de vuelta al coche de Diego, ya no un sedán de lujo, sino un práctico vehículo familiar. El trayecto a su nuevo hogar los llevó fuera de la ciudad a una modesta casa de campo en 3 hectáreas de terreno, lo suficientemente grande para su familia, poco convencional, pero a mundos de distancia de la opulencia del antiguo ático de Diego. Dentro, Sofía, que ahora respondía cómodamente tanto a Sofía como a Elena, dependiendo de quién se dirigiera a ella, estaba sentada en la mesa de la cocina con Olivia y Sara, trabajando en un proyecto de ciencias. Las dos madres habían formado un vínculo inesperado, su amor compartido por Sofía, salvando las diferencias de origen y experiencia. Victoria llegó más tarde para la cena, su transformación tan dramática como la de Diego. Atrás quedaron los vestidos de diseñador y el maquillaje perfecto, reemplazados por la comodidad informal y las sonrisas genuinas. Había disuelto el negocio hotelero de su familia, utilizando su herencia para establecer una fundación de apoyo a las familias separadas por el fraude en la adopción. «Tengo noticias», anunció Victoria durante el postre. «La Fundación Memorial Sol Brillante ha sido aprobada como organización sin ánimo de lucro hoy. Podemos empezar a aceptar donaciones para el proyecto del centro comunitario». Los vítores estallaron alrededor de la mesa. La fundación, dirigida conjuntamente por Diego, Victoria, Sara y Mateo, se había convertido en su misión compartida, una forma de transformar el dolor del pasado en algo sanador. «Y», continuó Victoria mirando a Sofía, «el programa de becas educativas para niños huérfanos se lanzará el próximo mes. Lo llamaremos los Becarios Jiménez Benavides». Sofía sonrió con orgullo. A sus 10 años había insistido en participar en la planificación de la fundación, especialmente en los programas para niños. Su perspectiva única había resultado inestimable. Más tarde esa noche, Diego encontró a Sofía sentada en el columpio del porche, mirando las estrellas. «Mañana es un gran día», dijo, uniéndose a ella. «Primer día en tu nueva escuela». Sofía asintió. «¿Crees que los niños preguntarán sobre todo sobre salir en las noticias y que Ricardo sea mi padre?» Diego lo consideró. «Algunos podrían, pero no tienes que responder a nada que no quieras. Y recuerda, la familia no es solo sangre, es sobre quién te quiere y a quién eliges querer tú, como nosotros», dijo Sofía simplemente. «Nos elegimos los unos a los otros». Diego sonrió, con el corazón lleno. Hace 6 meses había estado atrapado en una vida construida sobre mentiras, comprometido con una mujer que no amaba, trabajando para una empresa fundada en la corrupción. Ahora, rodeado de una familia improbable, forjada a través del trauma compartido y la curación, había encontrado algo que la riqueza de Ricardo nunca podría comprar: una conexión genuina. El lema de la fundación, pintado en el granero que estaban convirtiendo en un taller, lo resumía perfectamente: construyendo mejores futuros, juntos. No a través de la manipulación o el control, sino a través de la verdad, la elección y el coraje de empezar de nuevo. Mientras Sofía se apoyaba en su hombro, Diego se dio cuenta de que el colapso del Imperio Benavides no había sido un final en absoluto. Había sido el comienzo de algo mucho más valioso que todos los edificios que Ricardo había construido. Había pasado un año desde la noche que lo cambió todo.
Los extensos terrenos de lo que una vez se planeó como la Plaza del Sol ahora bullían de actividad, pero no del tipo que Ricardo Benavides había imaginado. Donde habrían estado condominios de lujo y espacios comerciales de alta gama, prosperaba un vibrante centro comunitario. Hoy se celebraba la inauguración oficial del Centro Memorial Sol Brillante, y una modesta multitud se había reunido para la ceremonia de corte de cinta. Esta vez no había celebridades ni políticos, solo miembros de la comunidad, antiguos residentes del orfanato y la familia poco convencional que lo había hecho posible. Diego Jiménez, antes Mendoza, estaba en el podio, vestido sencillamente con pantalones caqui y una camisa de botones. El último año lo había suavizado, borrando los bordes afilados del ejecutivo corporativo que una vez fue. Hace un año, comenzó, su voz llegando a la atenta multitud. Muchos de nosotros éramos extraños, conectados solo por secretos y dolor, diseñados por la obsesión de un hombre con el control. Hoy nos reunimos no para detenernos en ese pasado, sino para celebrar lo que hemos construido de sus cenizas. Señaló los edificios detrás de él, una moderna instalación educativa, talleres para la formación técnica, oficinas de asesoramiento y servicios de apoyo familiar. En el centro del campus se encontraba un pequeño jardín conmemorativo dedicado a aquellos cuyas vidas habían sido trastocadas por el Imperio Benavides. El Centro Memorial Sol Brillante representa un nuevo tipo de legado, continuó Diego. No uno construido sobre la manipulación y el engaño, sino sobre la transparencia, la curación y la conexión genuina. Cada persona que cruce estas puertas encontrará apoyo sin condiciones, oportunidad sin explotación. Sofía, ahora con 11 años y respondiendo cómodamente tanto a Sofía como a Elena, estaba sentada en la primera fila entre Olivia y Sara, sonriendo con orgullo. A su lado se sentaba Victoria, ya no la pulida socialité, sino una defensora centrada cuyo testimonio había sido crucial en los casos en curso contra Ricardo Benavides y sus asociados. Mateo estaba a un lado, con los brazos cruzados, vigilándolos a todos con el instinto protector que se había convertido en su naturaleza. Como director del programa de formación técnica, ya había comenzado a trabajar con un grupo de adolescentes que salían de la tutela, enseñándoles habilidades automotrices y mucho más. Dignidad, autosuficiencia y confianza. Quiero agradecer a quienes hicieron posible el día de hoy, dijo Diego, sus ojos moviéndose de rostro en rostro. A Mateo Jiménez, cuyo coraje y lealtad nunca flaquearon. A Sara Jiménez, que lo arriesgó todo para proteger a una niña que no era suya de nacimiento, pero que se convirtió en suya por amor. A Olivia, que soportó décadas de silencio, pero encontró su voz cuando más importaba. A Victoria, que eligió la verdad sobre el privilegio. Su voz se suavizó al mirar a Sofía. Y especialmente a esta joven dama, que nos recordó a todos lo que importa cuando el mundo parecía al revés. Sofía se levantó y se unió a Diego en el podio, su confianza notable para alguien tan joven. Juntos cortaron la cinta, inaugurando oficialmente el centro. Mientras los aplausos resonaban entre la multitud, la celebración continuó durante la tarde. Los miembros de la comunidad recorrieron las instalaciones, los niños jugaron en el jardín y los voluntarios sirvieron un almuerzo sencillo. No había candelabros de cristal ni copas de champán, solo gente reunida con alegría auténtica. A medida que el día llegaba a su fin, Diego encontró a Sofía sentada en un banco en el jardín conmemorativo, girando su anillo de rubí pensativamente. «¿En qué piensas?», preguntó, uniéndose a ella. Sofía levantó la vista. «He estado pensando en este anillo. Empezó todo, que lo reconocieras ese día en la carretera. Pero también representa todas las cosas malas que hizo Ricardo». Diego asintió, entendiendo sus sentimientos encontrados. Los objetos llevan el significado que les damos. Este anillo nos conectó cuando Ricardo intentó mantenernos separados. Eso es algo bueno que salió de algo malo. Sofía lo consideró, luego se quitó lentamente el anillo. «Creo que pertenece aquí, no crees en el memorial, para que la gente recuerde la historia». Diego sintió una oleada de orgullo por su sabiduría. «Creo que es perfecto».
Juntos caminaron hacia la pequeña vitrina en el centro del jardín donde fotos y recuerdos contaban la historia del hogar infantil Sol Brillante y las vidas que tocó. Sofía colocó el anillo de rubí entre ellos, su rojo intenso captando la luz del atardecer. No se trata solo de recordar las cosas malas, explicó Sofía. Se trata de recordar que pueden venir cosas buenas después, como nosotros encontrándonos. Más tarde esa noche, su familia extendida se reunió para cenar en la casa de campo que se había convertido en su hogar. La conversación fluía fácilmente, salpicada de risas que habrían parecido imposibles un año antes. Ya no estaban unidos por la manipulación de Ricardo, sino por la elección y el amor. Después de la cena, Diego le entregó a Sofía una pequeña caja. Dentro había una sencilla banda de plata. Nada extravagante o valioso como el anillo de rubí, pero significativo en su simplicidad. Esto no es sobre propiedad o control, explicó Diego. Es un nuevo tipo de promesa, que la familia es algo que construimos juntos, no algo que se nos impone. Sofía se deslizó el anillo en el dedo, este sí del tamaño adecuado para ella. Alrededor de la mesa, Diego, Victoria, Olivia, Sara y Mateo revelaron cada uno bandas a juego, símbolos de su familia elegida. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, se sentaron en el porche compartiendo historias y sueños para el futuro. Ricardo Benavides permanecía en prisión a la espera de juicio, su imperio desmantelado, su poder desaparecido. Sin embargo, su nombre rara vez entraba ya en sus conversaciones. Habían superado el ser definidos por sus acciones. El Centro Memorial Sol Brillante se erigiría como un recordatorio de caminos desviados y vidas trastocadas, pero también como prueba de que los nuevos comienzos siempre eran posibles. De las cenizas de la manipulación y el control había surgido algo auténtico, una familia forjada a través de la elección en lugar de la obligación, y un legado construido sobre la curación en lugar del poder. Diego miró a estas personas que se habían convertido en su verdadera familia, sintiendo una satisfacción que toda la riqueza de Ricardo nunca le había proporcionado. Sofía captó su mirada y sonrió, su rostro reflejando la paz que todos habían encontrado. El anillo de rubí estaba donde pertenecía, en el pasado. Su futuro, simbolizado por las sencillas bandas de plata que ahora llevaban, se extendía ante ellos, sin escribir y lleno de posibilidades.